Familia, es necesario siempre ir al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque de una u otra manera allí fue donde gestó Dios la institución más importante y más valiosa en esta tierra, que es la familia. Si tú tomas apuntes, el título del mensaje es En la barca. ¿Por qué en la barca? Bueno, ya se va a dar cuenta, porque no se trata de tratar de entrar o de pensar de que ya estamos dentro de la barca porque nuestros padres, amigos, hermanos o familiares son cristianos. No, hoy le voy a enseñar a través de un hombre cómo él no dio por hecho que su familia era salva, sino que durante 100 años él le predicó a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Tanto es así que él nunca se dio por vencido hasta que entraron por el arca, que es un tipo de Cristo, y es lo que nosotros estamos esperando en este nuevo pacto que estamos, porque el arca de Noé, si no lo sabía o se lo recuerdo, es un tipo de la persona del Señor Jesús. Y aquí hay algo bien interesante, y es que esa puerta se cerró una vez y se va a cerrar una segunda vez. Y hoy vamos a ver a través de Noé la labor más importante que tiene todo hombre en su casa, en su vida, en su familia. Primero, comenzando con su familia. Así que hoy quiero hablarle acerca de una familia que salva generaciones. Ese es el corazón de Dios. Eso fue lo que hizo Dios cuando el ser humano había entrado en tal degradación cuando vino el diluvio. Bueno, creo que no estamos lejos en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y el libro de Génesis, capítulo 6, versos 9 y 10, les voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Y el verso 10 dice: Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El año anterior estuve en un ejercicio y fue comenzar la lectura del libro de Génesis en otra versión internacional. Y a pesar de que en otras ocasiones había tenido una lectura, no había logrado ver que Dios en los primeros capítulos de la Biblia dice: y creó varón Dios y hembra. No lo dice en solo Génesis. Y eso llamó mi atención, porque eso es lo que el diablo, el enemigo, ha querido pervertir, dañar, destruir, la identidad que tenemos como hijos de Dios. Así que en esa generación que le correspondió vivir a Noé, yo soy un convencido porque lo viví. Muchos saben que durante largos 12 años trabajé en el sector salud y vi cómo el diablo ataca a la familia, cómo daña a la familia. Pero bueno, eso es en cuanto al mundo. Pero tú y yo, aún siendo parte de la familia de Dios, aún viniendo a la iglesia, eso no te garantiza que tu familia no sea atacada. Es más, te advierto algo: es cuando el diablo se va a encizañar en contra de tu vida, de tu casa, de tu familia y de tus hijos. Así que en medio de una generación corrompida por la maldad, la violencia, Dios encontró un hombre que no se destacaba por su riqueza, que no se destacaba por su fuerza, sino por un corazón íntegro. Pero más allá de tener integridad, se destaca porque Noé tuvo comunión con Dios. Cuando tú lees el relato de su vida, dice que cuando Noé tuvo 500 años, tuvo a Sem, Cam y Jafet. Así que antes de que llegaran sus hijos, ya Noé le había predicado a su esposa. Y la Biblia no solo presenta a Noé en este caso como un varón recto, sino como un hombre que asumió con responsabilidad, con seriedad, la labor más importante, el trabajo más importante que tenemos todo hombre en nuestra casa, en nuestra familia. Quiero decirte que el hecho de que tú no estés casado, hombre, tú mujer de Dios,
Lo que tú eres el resultado de hoy, de tu vida de comunión, es lo que vas a plasmar más adelante cuando establezcas esa relación y aún cuando lleguen los hijos. Así que Noé decidió ser guardián y guía de su familia. Guardián y guía de su familia, una labor, no puedo pasar por alto que esto no lo había visto, la labor que había hecho en este caso Noé. Noé se va a dar cuenta más adelante que él no dio por hecho de que su esposa era salva. Noé no dio por hecho de que sus hijos eran salvos. Noé no dio por hecho de que sus nueras eran salvas, sino que él cada martillazo que daba trabajando en el arca estaba testificando y predicando a su familia, y no solo a su familia, sino al mundo que había en ese momento. Cada martillazo que Noé daba era fe, persistencia, resistencia, una fe inquebrantable, porque él no había visto llover aún. Así que Noé, aunque no era perfecto, fue un ejemplo de fidelidad en tiempos de caos, mostrando que el llamado de Dios tiene para nosotros como padres, como hijos, hermanos, abuelos. Se trata de proteger, se trata de instruir y salvar a la familia. Es decir, la familia es una obra que se mantiene en construcción. Claro está que esto no es como las obras de nuestro país, Colombia, que son inconclusas, se pierde el dinero. No, esto es una obra que te garantizo que si tú y yo no nos rendimos, no nos damos por vencidos, vamos a ver el resultado. Recuerda que tú y yo estamos sembrando en lo espiritual. Así que hoy más que nunca necesitamos volver a los ojos del modelo que vemos a través de Noé. ¿Por qué? Porque en un tiempo donde la familia es atacada de múltiples formas, maneras, quiero decirte que Dios sigue buscando padres, madres, abuelos, tíos, hermanos que digan: mi casa entrará en el arca. Mi casa está viviendo para Cristo. Mi casa y yo serviremos a Cristo. Hace un instante la pastora Mari utilizaba un texto muy famoso, y es el texto del Ministerio de Familia: mi casa y yo serviremos a Dios. Pero hay algo bien interesante, porque así con la misma valentía, el mismo denuedo, que en este caso Josué se paró delante del pueblo de Dios y le está diciendo: tú eliges a quién seguir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero decirle que Josué no fracasó en su labor. Yo pensé que él había fracasado. Quiero decirte que de ahí el pueblo tomó su decisión. Tu labor como padre, como hijo de Dios, como hija de Dios, es predicar, no darnos por vencidos. Nuestro deseo, lo dice la palabra de Dios, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no nos va a pedir cuentas por las riquezas, por cosas materiales. No, la única cosa, las únicas personitas que tú y yo podemos llevarnos para el cielo es nuestra familia. Así que deseas verdaderamente permanecer en el arca. Tu casa está dentro del arca. Tu casa le pertenece a Cristo. Porque la familia, quiero decirle que no es un accidente, no es casualidad, sino que fue creada, fue diseñada por Dios. Está en su corazón como el propósito divino de la creación. Así que es el lugar, esto es muy importante para que puedas comprender los principios, es el lugar donde Dios despliega su amor, su enseñanza, su redención. Cuando un padre, una madre como Noé decide responder al llamado de Dios, se termina alineando con el diseño divino y se termina convirtiendo en un canal de bendición para una siguiente generación. Y eso es lo que está sucediendo. Así que con base en esto, lo primero que vamos a ver en esta mañana es: Noé caminó con Dios, escuchó su voz y obedeció. Quiero que mire, porque caminó, escuchó su voz y obedeció. Son tres acciones que van de la mano. Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Así que Noé no solo caminó de la mano de Dios, anduvo con Dios. Es decir, él tenía comunión con Dios, intimidad. Primeramente él. Así que Génesis capítulo 6 verso 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Me encanta, esta es la Reina Valera 1960.
Así que en cuanto a la expresión caminó con Dios, esto denota una vida de relación, de comunión e intimidad. Es decir, Noé, antes de construir el arca, él construyó una relación con Dios y luego se encargó de que su esposa, sus hijos y su nuera también construyeran una relación con Dios. Así que esto revela una vida de comunión constante y cercana, no marcada por momentos esporádicos y momentáneos. Quiero decirte que he estado meditando mucho en esto. En estos días estuve descansando un poco. Alguien me preguntó, ¿descansaste? Sí, descansé de la rutina, pero quiero decirle que durante la noche pasé horas meditando si verdaderamente mi familia, yo estoy caminando con Dios o solo digo que camino con Dios. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Noé caminó con Dios. Así que ante la instrucción de construir el arca, eso lo lees más adelante en el verso 14, Dios no le dio lugar a dudas. A mí me encanta porque con Noé él hizo algo bien especial. Le dio la medida, el tamaño, el color, la brea, el nivel, puntos específicos. O sea que Dios... Si Noé tenía alguna duda, que no lo veo porque él recibió especificaciones muy contundentes de parte de Dios, luego hizo una labor. Así que Noé, sin cuestionar, sin posponer, ejecutó todo. ¿Y dónde dice eso? Vaya a su Biblia, Génesis capítulo 6, verso 22. Dice que Noé hizo caso. Mírelo, en serio. Verso 22 se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Wow. ¿Sabe que cuando tú obedeces parcialmente la palabra es desobediencia? Sí, recuerda que eso se los enseñé el año anterior. Cuando tú acomodas la palabra, cuando tú tomas la palabra y pretendes acomodarla a tu vida, estás fallando. Eso es desobediencia. Así que Noé mostró una obediencia ejemplar. Y quiero decirle, porque la tarea de Noé no fue sencilla, no fue corta, no fue breve. O sea, fue una tarea que requirió de tiempo, tesoros y talentos, un esfuerzo, un sacrificio, una determinación, una fe firme. Así que antes de construir el arca, iglesia, Noé se dedicó a construir una relación con Dios. Él pasó tiempo con Dios. Quiero decirle con esto que Dios no deposita grandes propósitos en quienes no caminan con Él. Y eso lo dice uno de los profetas menores, Amós 3:3. Es una pregunta: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo se iba a poner Dios de acuerdo con Noé si no tenía intimidad? Cuando yo voy a la palabra de Dios, Dios no llamó a ningún vago ni perezoso, ¿sí o no? Dios llamó a gente que estaba trabajando. Pedro estaba pescando y usted mira a un Zaqueo que estaba haciendo, estaba desviado, estaba aprovechándose de la gente, pero él estaba trabajando. Cuando llamó a Sansón, ¿qué estaba haciendo? Sacudiendo el trigo, ¿sí recuerda? Cuando llamó al profeta Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Arando, trabajando la tierra. Ahora, ¿qué estabas haciendo tú y yo cuando Dios nos llamó? Creo que ninguno era un vago ni perezoso. Así que caminar con Dios aquí en cuanto a Amós 3:3 implica armonía, sumisión e intimidad. Y quiero que evaluemos por un instante, por eso le decía, y particularmente ayer en horas de la madrugada, yo meditaba con esto, yo me preguntaba, ¿verdaderamente sí estoy caminando con Dios? ¿O solo estoy diciendo que camino con Dios? Porque cuando nosotros pasamos tiempo en comunión con Dios, se nos nota. Y cuando no lo hacemos, también se nos nota. Así que aquí hay algo bien valioso. Noé no caminaba ni delante ni detrás. Noé no era como esos esposos que a veces salen con su esposa, con sus hijos, y el loco vaya adelante y la pobre esposa atrás. No, dice que Dios la sacó de tu costilla. Es decir, oiga, cabezón, tome la esposita y llévala de la mano, es que le da pena. Y esa es la forma en que estaba caminando Dios. Noé caminaba de la mano de Dios. Y eso es la garantía, la seguridad o la seguridad que tú y yo tenemos. Cuando vamos aferrados a su mano, escuche, porque Él es quien nos sostiene. Si tú te estás sosteniendo, en algún momento te vas a soltar. Pero cuando Él te sostiene, tú vas aferrado como ese padre
que lleva a su niño, aquellos que son padres, ¿qué hacen cuando van a cruzar la calle? O tú eres loquito también y dejas a tus hijos atrás, porque yo los he visto y les he llamado la atención en los centros comerciales. Tú y yo no podemos vivir de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque Noé no caminaba ni delante ni detrás, sino que él obedecía. Aún en los tiempos malos, Noé siguió instrucciones, siguió la voluntad de Dios. Y esto lleva a que él también sea descrito, porque hay que llevar esto a la gracia, al nuevo pacto. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios que viene por la fe. Así que la fe de Noé no fue solo activa, la fe de Noé no fue pasiva, fue obediente. Aunque no había visto llover, Noé hizo caso. Por eso me encanta el verso 22. Dice que él hizo tal cual como Dios le había indicado. Ahora, para que comprendas esto, voy a ilustrártelo con este hombre que es nuestro padre espiritual, el padre de la fe. Dice que Dios llamó en este caso a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Y eso está en Génesis capítulo 12 a partir del verso 1. Abraham no recibió un plano detallado como Noé. ¿Había visto el detalle? Si ve la forma en que trabaja Dios. Cuando tú y yo caminamos bajo la palabra de Dios, bajo las promesas que Él está estableciendo. Así que él recibió una promesa acompañada de una orden. ¿Sí recuerda cuál fue la orden? Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Los planos son diferentes, pero la acción es la misma. Quiero decirte en esta mañana que en este caso a Abraham no se le dieron coordenadas exactas, ni un mapa, ni garantías visibles. Ya tenía ¿cuántos? 75 años. Él solo escuchó la voz de Dios. Así que aquí en estos dos hombres de fe, por eso son descritos en Hebreos capítulo 11 como los héroes de la fe, vemos una fe activa en Abraham como la de Noé. Abraham respondió con movimiento. Abraham, al igual que Noé, respondió con pasos firmes. Aquí anoté algo, y es que ellos respondieron con acciones concretas, con maletas empacadas y con un corazón dispuesto. Ojo, que estas maletas empacadas no son de vacaciones, ¿cierto, Kate? Estas maletas son de propósito, escúchelo. Estas maletas nos hablan del plan divino, del plan de redención, donde Cristo es el centro de tu vida. Así que esto te lleva a lo segundo que nos muestra Dios a través de Noé. Y lo segundo es: Noé involucró a su familia en el propósito divino. La palabra de Dios dice: pues yo sé los planes que tengo para con vosotros, son planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Son las palabras del profeta Jeremías, un hombre que entendió y comprendió que había sido escogido desde el vientre de su madre. Pero aquí hay algo bien interesante, y es que en medio del caos, del ruido, se habían levantado falsos profetas para decir que pasados 72 años ellos volvería el rey a su ciudad, y resulta que eran 70 años. Y aquí quiero enseñarle algo bien interesante, y es que Noé se encargó de involucrar a su familia en el propósito de Dios. Sabes que esto es muy importante, esto es muy valioso. Tú debes cerciorarte, si tienes hijos, que tus hijos hayan nacido de nuevo, que hayan sido llenos del Espíritu Santo, que estemos dando frutos dignos de arrepentimiento. Noé no se encargó de llevar a cabo él el cumplimiento del propósito. Me encanta porque yo creo que la esposa trabajó detrás de bambalinas. Tenía 3 hombres, Sem, Cam y Jafet. Así que quiero que mire el trabajo arduo que hubo, cortar la madera. Dios también le dice más adelante que él debía preparar alimento, no solo para él, sino para todas las aves y las bestias. Es decir, que Noé, si se burlaban, si lo rechazaban, es decir, que Noé junto con su esposa, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y las nueras, tuvieron que trabajar arduo. El verso 18 del capítulo 6, tenga el capítulo 6 abierto, dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Mire la especificación de Dios: entrarás en el arca, tú, tus hijos,
tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Oiga, Dios es muy puntual. Noé no se dedicó solo a trabajar el único para el propósito de Dios. Así que cuando Dios decide salvar a Noé, no lo hace en términos individuales, ni mucho menos aislados. Dios le da una promesa, la misma promesa que estableció para Abraham, si lo recuerda, donde dijo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Por eso te decía que es importante que cuando tú y yo miremos el modelo de familia, porque en la Biblia vemos tipos de modelos de familia que de una u otra manera, cuando descuidaron su casa, el diablo irrumpió. Así que la instrucción fue clara y contundente: entra tú y tu casa en el arca. Génesis capítulo 7 verso 1 está reafirmando, porque ya aquí el trabajo está hecho. Así que este mandato no fue una simple invitación, sino una exigencia divina. La palabra de Dios dice que el deseo de Dios, el deseo que hay en el corazón de Dios es amor. Él no desea que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Noé no estaba construyendo el arca solo para él solo. ¿Está de acuerdo conmigo? El proyecto divino requirió la participación activa de su familia. Noé decidió involucrarlos. Esto significaba que él compartió diario la visión que Dios le había dado, enseñarles con su ejemplo. Él no solo les enseñó, sino que los convocó a algo más grande que ellos mismos, que sus sueños, porque el sueño de Dios es el que establece verdaderamente nuestra vida. Y esto fue un acto de fe colectivo, en el que cada miembro debía responder al llamado con compromiso. Nunca debemos cansarnos. ¿Sabes por qué? Porque la historia de Noé revela que la obediencia a Dios trasciende lo individual. Su fe alcanzó su familia. Cuando Noé estaba construyendo el arca, yo tengo la certeza que él no quería que ningún ser humano se perdiera. Pero ¿qué había? Burla, señalamiento. Ahora sí, te embobaste, te alocaste. ¿Qué haces yendo a esa iglesia? Y ahora que eres hijo de Dios, ¿y tú para qué diezmas? ¿Tú para qué le sirves al Señor? Oye, ven al mundo. Eso era lo que estaba viviendo Noé. Así que imagínese por un instante el caos, la presión. Pero Noé se mantuvo firme, predicando, asegurándose de lo que Dios establecería más adelante después del diluvio. Porque en Deuteronomio capítulo 6 versos 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo hermoso es que esas palabras ahora están talladas en nuestro corazón y han sido selladas por la persona del Espíritu Santo. Pero en su momento Dios levantó a su siervo Moisés y dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Dios siempre ha querido que la fe se transmita en casa. El diablo es el que roba la palabra. Le dije la semana anterior que el diablo sembró duda y deseo en el corazón de Eva. Pero me parece muy importante resaltar lo negativo que hizo el diablo en la vida de Adán, y fue que sembró pasividad. Esta mañana Dios nos retaba a través de Fernando, que verdaderamente nosotros podamos examinarnos si estamos viviendo dentro de lo natural o dentro de lo espiritual. Eso se lo voy a enseñar en estos días. ¿Cómo estás viviendo? ¿Gobernado por las pasiones de la carne, o verdaderamente estamos viviendo como aquellos que dice Pablo en Romanos, que para los que estamos en Cristo ya no hay condenación? Así que en Génesis 6:18 dice Dios: contigo estableceré mi pacto. Así que esto implica relación. Mire esto: protección y un destino común. Noé tuvo que construir el arca, pero él también tuvo que predicarla a su familia. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero en estos días Dios nos llevó a una acción, y es poder levantar nuevamente tiempos de oración. Ahora sí, ya nuestras hijas estén grandes. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo siguiente que le voy a mostrar. Pero antes quiero mostrarle cómo la Biblia describe un hombre conforme al corazón de Dios. David, en Primera de Crónicas capítulo 29, ya le está en la recta final. O sea, ya le está al final de sus días.
Pero David sigue centrado en el propósito de Dios. David le aconseja a su hijo que guarde su corazón para Dios, que siga los mandamientos y estatutos. Y a pesar de que David sí falló, se equivocó, pero él demostró un corazón humillado y reconoció la falta, el pecado. Él también no se cansó de predicarle a su familia. Y me parece interesante porque quiero decirte que aunque no le fue permitido construir el templo, David entregó con generosidad todos los recursos que Dios le había dado. David también instruyó a su hijo Salomón, no solo como heredero del trono, sino como parte activa del plan divino. David le recuerda, y en Primera de Crónicas, si haces todas estas cosas, le dice, Dios estará contigo. Así que David entendió que su liderazgo trascendía de lo personal e involucraba a la familia, al linaje y al legado espiritual. Así que David, al igual que Noé, David entendió que el llamado de Dios no es individual, sino familiar y generacional, comprometiendo a toda su casa con el reino de Dios. Que Salomón tuvo que elegir y desafortunadamente eligió mal, porque siendo el hombre más sabio dejó desviar su corazón. Pero tú y yo nunca debemos darnos por vencidos. ¿Sabes por qué? Porque esto te lleva a poner en práctica lo tercero que hizo Noé. Y lo tercero que hizo Noé es, Noé le predicó a su familia hasta que todos fueron salvos de la destrucción. En algún momento tú te has sentido desanimado porque le has estado predicando a alguien de tu casa, de tu familia, a un amigo, a un hermano, y sientes que te toma de burla. Bueno, en esta mañana vengo a decirte de parte de Dios lo que comprendió Pablo en el libro de Gálatas. No te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosechamos si no desmayamos, mayormente en la familia de la fe. Y eso fue lo que hizo Noé. Noé no se dio por vencido. Deje volar su imaginación por un instante. 100 años predicándole, en este contexto, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras y al mundo. ¿Cuál fue el primer púlpito de Noé? ¿Uno de estos? Su casa, ¿cierto? ¿Quién fue su primera audiencia? Su casa, sus hijos, sus nueras, estas mujeres. Habla de Noé. Pero si entraron todos en el arca, es porque en ellos no se repitió la historia de la esposa de Lot. ¿Sí recuerda? Porque ella perece, porque ella tenía su corazón en el mundo, una ciudad corrupta, podrida, como en la cual se encontraba Noé. Así que, aunque Génesis no deja ver literalmente que Noé predicó, en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro dice acerca de Noé, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiero decirle que no dice que él predicó, pero dice que fue pregonero de justicia. Pues claro que está predicando, porque recuerda que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. Así que ¿quién le dio la promesa? ¿Quién iba a limpiar en ese momento la tierra a causa de tanta maldad y perversidad? Ahora vamos al pacto de la gracia. ¿Nosotros qué estamos esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él limpió, purificó para sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha. Así que el respaldo neotestamentario refuerza que la salvación de la familia de Noé no fue automática ni fue garantizada por tener lazos sanguíneos. Eso era lo que vivían los religiosos de la época, los saduceos, los fariseos, cuando estuvo mi Jesús predicando en esta tierra. Si recuerda que tú lo lees en los evangelios, y ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ya habían tenido ese regalo. No, resulta que esto fue fruto de una respuesta consciente de cada integrante de la familia de Noé. Así que siendo esto el mes de la familia,
Dios en esta mañana nos presenta a Noé como un pregonero de justicia, un gran predicador. Así que lo que implica que Noé comunicó, advirtió y advirtió a su familia. Esta es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo: predica, redarguye a tiempo y fuera de tiempo y en todo momento. Así que aquí hay algo bien valioso, y es que Hebreos 11:7 destaca que por la fe de Noé y su temor a Dios, él preparó el arca, no solo como un acto de obediencia personal, sino como un medio para que su familia fuese salva. Así que esto evidencia que esto nos permite ver que cada miembro tuvo que decidir entrar en el arca. Yo no leo que él ató a ninguno. Oiga, si Dios en medio de su poder hizo llegar a los animales, ¿usted ha leído que Noé fue a buscar el burrito y la burra? ¿Usted ha leído que Noé fue a buscar la vaca y el vaco? ¿Y la vaca? El toro, perdón, ya estoy. ¿La vaca y el toro? No, yo no leo eso. Dice que ellos llegaron. O sea, si no lo hizo Dios con los animales, sabe que nosotros no estamos llamados a obligar a nadie, nosotros estamos llamados a predicar. ¿Sabe que hay padres que utilizan que los hijos lean la Biblia y oren como un castigo? Dios, qué error garrafal, porque eso es ley. Eso es ley. Así que aquí hay algo bien valioso. Noé decidió, junto con sus hijos, sus esposas y sus nueras, entrar en el arca. Esto implicó fe, obediencia y acción. Esto no fue un proceso mágico. Esto no fue un proceso mágico. Esto le tardó 100 años, un poco más de 100 años. Así que no puedes cansarte, ¿sabes? Porque finalmente el Señor, cuando cerró la puerta, porque la puerta se cerró y la puerta se va a volver a cerrar, Dios, la puerta, solo Dios conoce el día y la hora, se va a volver a cerrar. Así que aquí queda claro que la oportunidad de salvación tuvo un límite definido, resaltando la urgencia y la responsabilidad de responder al llamado mientras haya tiempo. Dios levantó al profeta Isaías, a uno de los grandes profetas. Isaías capítulo 55, verso 6 dice: busquen a Dios mientras haya tiempo, busquen a Dios mientras pueda ser hallado. La Reina Valera contemporánea dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Así que este versículo es un llamado contra la indiferencia espiritual, el letargo espiritual en el cual se encuentra la iglesia. Muchos aplazan el buscar a Dios con distracciones, comodidad o dudas. Este texto nos recuerda que no está garantizado, escucha, que el momento de buscar a Dios puede ser en cualquier instante. El momento es ahora. Aquí quiero leerle algo muy importante puntualmente que Dios me regaló. Amada iglesia, la fe, la salvación no se hereda por sangre, oye, sino por la predicación. Noé no asumió que su familia sería salva por vivir con él, Dios. Noé les predicó por años hasta que todos creyeron y todos entraron en el arca. Y esto mismo hoy día debemos hacer cada uno de nosotros. El escritor de Proverbios, Proverbios 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Es decir, la instrucción no es responsabilidad de la iglesia solamente, sino de los padres. Según de Timoteo, capítulo 3, verso 15 dice: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo, que viene por depositar nuestra fe en Cristo. Y aquí le está hablando Pablo a Timoteo, y más adelante Pablo le dice: y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, a fin de preparar al siervo de Dios para toda buena obra. Iglesia, Noé predicó por años,
más de 100 años. Noé no solo le predicó a la gente, Noé no solo le predicó a la sociedad, sino que él predicó cada día en su casa. Su predicación no fue solo con palabras, sino con hechos. Cada martillazo, cada serruchazo que él daba, estaba predicando de su Dios. Ahora, para que comprendas esto tercero, quiero que por un instante te imagines algo. Esto fue lo que Dios trajo a mi mente, que se avecina una gran peste, una enfermedad como lo vivimos hace algunos años, el COVID, el SARS-CoV, y un médico científico descubre cierto tipo de enfermedad que va a acabar con generaciones. ¿Qué es lo primero que hace este médico? Si es una vacuna, él desea en su corazón que toda su familia se coloque la vacuna. ¿Por qué? Porque él ha entendido y comprendido que si todos no se colocan la vacuna, van a perecer. Lo que quiero decirte con esto es, no basta que nosotros sobrevivamos. Dios quiere que nuestra familia salga adelante, persevere, sobreviva. Así que comunica, explica, persuade, insiste hasta que todos sean salvos. Ten presente lo siguiente: no renuncies a predicar hasta que tu familia entre en el arca de salvación. Aunque haya burla, rechazo, no calles la verdad. Algo más, no basta con vivir la fe o tener visión de reino. Hay que comunicarla claramente a los que están en nuestra casa y a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Algo más, no des por sentado que alguien ya lo sabe. Dialoga, explica, habla acerca del plan de salvación. Persiste incluso cuando haya resistencia, porque Noé no renunció ante el mundo ni ante la posibilidad de que su familia no respondiera. No des por hecho, sino que insiste, persiste. No uses amenazas, sino que testifica con tu vida. Escucha, la palabra de Dios dice que nosotros somos libros abiertos. La palabra de Dios dice que tú eres un ministro competente de un mejor pacto. Así que dale espacio para que cada miembro de tu familia decida, pero no des por hecho que ya son salvos. No des por hecho que venir a la iglesia les hace salvo. ¿Por qué? Porque todos los de la familia de Noé entraron en el arca, fueron preservados de la destrucción y fueron el semillero para un nuevo comienzo. Nunca te des por vencido. ¿Sabes por qué? Porque tu familia puede ser la semilla que Dios utiliza en este tiempo y en este momento para levantar una generación diferente. Ahora, para concluir en esta mañana, quiero decirte que Dios no solo quiere salvarte a ti. Él quiere salvar tu casa, Él quiere salvar tus amigos, Él quiere salvar tus hermanos, Él quiere salvar a los compañeros de trabajo y usar a tu familia como un arca de refugio para que muchos entren en un tiempo de crisis. Ahora te voy a ilustrar esta palabra con las palabras del profeta Jeremías, o como un hombre conforme que Dios estableció en su tiempo y en su momento. Y dice: Jeremías no construyó un arca de madera como Noé, pero Jeremías construyó un arca de advertencia y esperanza para la generación del pueblo de Dios. Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías: antes de que yo te formara en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Iglesia, Dios, desde antes de que Jeremías fuera engendrado en el vientre de su madre, que fueron las palabras que el rey David comprendió en el Salmo 139 a partir del verso 1, Jeremías entendió que fue escogido como un instrumento para preservar al pueblo de Dios. Y aunque muchos escucharon, Jeremías nunca dejó de predicar. Aunque fue lanzado en una cisterna, Jeremías lloró, quizás tuvo ansiedad porque fue rechazado por sus propios compatriotas, pero Jeremías nunca se dio por vencido. Jeremías no abandonó su llamado.
Cada palabra que pronunciaba era como un martillazo sobre el arca espiritual que Dios le había pedido levantar. Y lo que Dios le había pedido levantar era una invitación a su pueblo a que se arrepintiera, porque Dios lo dice: 2 males has hecho, me has dejado a mí fuente de agua viva y has cavado para sí cisternas, pozos secos. Así como Noé predicó por 100 años antes del diluvio, Jeremías también predicó por décadas a su generación, a esa Jerusalén caída. Al igual que Noé salvó a su familia, escúchalo, Jeremías fue un instrumento para dar esperanza a ese remanente fiel, para preservarlo del juicio de Dios. Ahora, ¿cómo estamos? Si estamos como Noé, que estamos predicando, o estamos dentro del mundo. ¿Estás luchando como Noé contra una corriente cultural hostil, pero estás determinado a salvar tu vida, tu casa y tu familia? Porque si lo estás haciendo, muy bien. Este mensaje en esta mañana no es para señalar o yo. Este es un mensaje que Dios trae para que seamos confrontados y nos preguntemos: ¿de qué lado estás? ¿Estás trabajando para permanecer en el arca? ¿O estás trabajando por los deseos y las pasiones de este mundo? Porque si lo estás haciendo, sigue construyendo, porque tu obediencia es la puerta que Dios va a utilizar, no solo para que tu familia sea salva, sino para que otras familias entren y también sean salvas. Así que yo creo que es una buena mañana para decirle una vez más: Señor, aquí estoy. Decido rendir verdaderamente mi vida, mi casa y mi familia. Escúchalo bien. Nosotros no damos por hecho que nuestros hijos son salvos, así ya estén grandecitos, así ya sean profesionales, así ya estén en la universidad. Hay algo que amo, respeto y admiro de mi madre. Es que yo tengo 46 años y cada oportunidad que hablo con mi madre, que nos está escuchando en este momento, decisiones trascendentales en mi vida, nunca ha dejado de darme un consejo. Ella siempre me habla de Dios. Cuando nos ordenaron como pastor, me exhortó, yo me sentí regañado. Cuando decidí, o Dios nos llevó a servirle de tiempo completo, me hizo un llamado de atención. Y en cuanto a mi esposa, ni se diga. Cuidadito vas a meter la pata, me dice. Cuidadito vas a meter la pata. Ojo con andar mirando otras mujeres. Si eso lo hace una mujer dentro de lo natural. Sabe que Dios no quiere que ninguno se pierda, en serio. El corazón de Dios se duele cuando nosotros le fallamos. Pero lo maravilloso y hermoso, que se lo voy a enseñar más adelante, si Dios lo permite, es que la boca de Dios no es abierta para señalarte, sino para restaurarte. Concluyo con esto. Cuando el hijo pródigo volvió a casa cochino, hediondo a marrano, el padre corrió. Y él no abrió su boca para señalarlo, porque ya bastante condenación había tenido este hombre. Dios abre su boca para decirte en esta mañana: vuelve a casa, vuelve a mí y mantente en el arca. Así que si tú has recibido algo, solo inclina tu rostro y dile: amado Dios, Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias, Señor, por advertirnos, Padre, en esta mañana, que no podemos dar por hechos que ya somos salvos o que estamos dentro del arca. No. Hoy oro, Padre Celestial, hoy pongo mi vida, mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijas, toda mi familia, pero también pongo este hermoso rebaño, esta grey, esta iglesia que tú purificaste y santificaste. Iglesia, haz esta oración conmigo. Dile: amado Dios, hoy una vez más decido consagrar, no te escucho, decido consagrar mi vida, mi casa,
mi familia, mi tiempo, tesoros y talentos para ti. Enséñame cada día a persistir, a insistir, a mantenerme firme hasta que todos seamos salvos y entremos por tu puerta. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora voy a orar por ti. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias, gracias, gracias. Señor, oro. Hay una pareja que está ahí al otro lado detrás de cámaras, Señor. Hoy oro para que tu corazón les convenza de arrepentimiento, pecado y de juicio. Hoy oro, Padre Celestial, para que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, independientemente del estado civil, la edad, padres, tíos, abuelos, hermanos, lo más valioso es que todos seamos hijos de Dios, y eso es lo que queremos ser. Así que si hay alguien que nos está escuchando y que está en esta mañana aquí, hoy hacemos todos una oración y le decimos: amado Jesús, hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida, como el Redentor, como el Cristo, como el Todopoderoso, como la fuente de vida, aquel que cimienta mi vida. Hoy te pido perdón si te he fallado, si he pecado, si he vivido conforme a mi voluntad y no conforme a la tuya. Hoy entrego mi vida, mi casa a ti para servirte. Y si has hecho esta oración, te damos la bienvenida, te bendecimos y declaramos que el nombre poderoso de Cristo Jesús se manifiesta en todo tu esplendor en tu casa. Y dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es fiel. Dios es bueno. Esta es la palabra que Dios había determinado para hoy, ¿sabe? No demos por hecho las cosas, ¿oyó? Vamos a trabajar hasta el final. Hasta que la puerta se cierre por segunda vez, tú y yo no vamos a dejar de hacer la labor que Dios nos ha dado. Un fuerte abrazo. Si alguno quiere quedarse en nuestro servicio de 10, perfecto. También eres bienvenido. Si tienes algún compromiso, rico. Que me encanta.